Bienvenidos a lección 20, Romanos 9, 1 a versículo 5, oportunidades desperdiciadas. En capítulo 9 de Romanos tiene como tema oportunidades desperdiciadas. Pablo ha desarrollado la gran doctrina de la condenación y la justificación en los primeros 8 capítulos de Romanos. Esta sección alcanza su punto culminante en Romanos 8 cuando nos muestra la gran bendición de estar en Cristo Jesús. Cuando estudiamos cuidadosamente los primeros 8 capítulos de Romanos, llegamos a la conclusión de que la única respuesta razonable a lo que Dios ha hecho es arrodillarnos ante Él y darle lo mejor que tenemos, porque Él nos ha dado lo mejor que tiene. Número 1, maravillosas oportunidades. Antes de que Pablo aplique esta gran doctrina de justificación, proporciona la información registrada en Romanos 9, 10 y 11. Pablo abiertamente dice: he desarrollado la doctrina de la justificación. Estoy a punto de aplicar esta gran doctrina a tu vida cotidiana. Pero antes de hacerlo, quiero presentar algo de material sobre la nación de Israel. Los capítulos 9, 10 y 11 tratan sobre el privilegio de los judíos. El privilegio, simplemente dicho, es este: durante 1500 años, la nación de Israel había sido el pueblo escogido de Dios. Él los eligió, no porque fueran las más grandes de todas las naciones. Al contrario, los eligió cuando ni siquiera eran una nación. Había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Los había alimentado bajo el liderazgo de Moisés en el desierto durante 40 años. Les había dado una ley escrita por la cual vivir, cuyo corazón eran los 10 mandamientos. Los había llevado a la tierra prometida de Canaán. Tras la muerte de Moisés, Josué los condujo a la victoria en la tierra de Canaán. Entraron en la tierra y se establecieron en ella. Todas las promesas de tierra se cumplieron para Israel. Antes de la muerte de Josué, llamó al pueblo de Israel y les dijo: no ha fallado ni una sola de las buenas cosas que Dios nos prometió. Todas se han cumplido. Poseyeron la tierra y vivieron en ella. Dios los cuidó a través de altibajos hasta que finalmente, en cooperación con Dios, Jesús de Nazaret vino al mundo a través de esta nación. Según Gálatas 4, versículo 4, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús fue parte de Israel. Esa es una de las razones por las cuales Dios mantuvo intacta a la nación. El Mesías era el Dios hombre, la perfecta combinación de deidad y humanidad. Si nos preguntamos cómo se convierte Dios en un hombre, la respuesta se ve en la persona de Jesucristo. Él vino al mundo de una manera en la que nadie más ha nacido. Él existía antes de venir al mundo. Cuando vino al mundo, nació de manera milagrosa. María, su madre, estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ningún hombre fue su padre. La deidad de Jesús se demostró mediante su vida perfecta. La forma en que enseñó sus milagros y la voz de Dios que habló 3 veces desde el cielo, designándolo
como el único Hijo de Dios. La evidencia suprema de quién era vino cuando fue crucificado en una cruz romana entre dos ladrones y resucitó al tercer día. Creo que Él es todo lo que afirmó ser. La fe no es un salto a los desconocidos, porque la fe se basa en evidencia. Él vino y demostró quién es. Cuando la iglesia que prometió construir entró en existencia en el primer Pentecostés, después de la resurrección de Dios, 3,000 israelitas obedecieron a la fe. Pronto, ese número creció a 5,000. Lucas nos dice que los discípulos se multiplicaron. Las buenas nuevas de Jesús fueron predicados primero a Israel y los primeros seguidores de Cristo eran israelitas. Cuando Pablo desarrolla su tema en Romanos, nos muestra que los hombres que eran de los gentiles estaban en la presencia de Dios, perdidos y condenados porque, aunque no tenían una ley escrita de Dios, rechazaron la luz que Dios les dio. Por lo tanto, todas las personas, sin importar quiénes sean, están perdidas y dependen de alguien más que sea perfecto. Esa única persona perfecta fue Jesucristo. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Número 2, oportunidades desperdiciadas. Después de 1500 años de ser el pueblo escogido de Dios, Pablo anuncia en Romanos que no todos los Israel son verdaderamente Israel. Él declara que los hombres que están en Cristo son el Israel de Dios. El énfasis de Pablo es que el pueblo de Israel había rechazado a Dios. Todo lo que Dios había hecho al trabajar con la nación tenía como objetivo llevarlos a Cristo. Pero el Cristo fue rechazado por la mayoría de la nación. Romanos 9, 1-3 dice: estoy diciendo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Pablo tiene dos testigos de la verdad de lo que está diciendo. Uno es su conciencia, el otro es el Espíritu Santo. Pablo creía que lo que escribía para Dios estaba escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Estaba desconsolado. ¿Por qué? Porque la nación de Israel había rechazado a Cristo. Después de hablar de su desconsuelo, Pablo pasa a las oportunidades desperdiciadas. Habla en versículo 4 de los grandes privilegios que tenía la nación de Israel. Después de todo, ¿acaso que se consideraba a otro grupo de personas el pueblo de Dios? ¿Dio Dios una ley escrita a alguien más que no fuera Israel? ¿Nutrió Dios a alguna nación como lo hizo con esa nación? ¿Qué oportunidades desperdiciadas? ¿Cuáles eran estos privilegios que pertenecían a la nación de Israel? Well, primero, adopción. El primer privilegio se encuentra en el versículo 4. Pablo dice que son israelitas, de quienes es la adopción. Adopción. Dios había adoptado a la nación de Israel para que fueran su propio pueblo. Él dijo a través de su profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. En Éxodo 40:22, Dios afirmó que Él era su Dios y ellos eran su pueblo.
Gloria. La segunda bendición es la gloria. Habían experimentado la propia gloria de Dios. Primero, la gloria de Dios vino a los israelitas desde el monte Sinaí, cuando les dio la ley, pero vieron la gloria de la ley cuando los guió con la columna de fuego por la noche y la nube durante el día. Vieron su gloria cuando se posó sobre el tabernáculo, su tienda de reunión. Entonces el pacto. Hay una tercera bendición o privilegio. Los pactos. Un pacto es un acuerdo entre dos partes que implica promesas. Dios hizo pactos. Dios hizo pactos con los padres de Israel y luego con Israel misma. La ley. A continuación viene la entrega de la ley. La bendición de Israel incluyó la ley que los gobernaba, dada en el monte Sinaí. El servicio en el templo. Luego dice, y el servicio en el templo, el servicio levítico, el servicio del sacerdocio en torno al tabernáculo, y luego en el templo les pertenecía. Las promesas. La siguiente palabra es las promesas. Todas las promesas relacionadas con el Mesías venidero fueron hechas a la nación de Israel. Entonces hay los padres. Una séptima bendición o privilegio es los padres. Él dice, ¿de quiénes son los padres? Se refiere a los patriarcas, aquellos que habían liderado el camino y abierto los senderos. La próxima, el Mesías. La octava bendición es que a través de Israel está el Cristo según la carne que está sobre todos. Dios bendito por los siglos. Jesús nació de la nación de Israel. Después de enumerar estas maravillosas bendiciones, nos impresionan las oportunidades desperdiciadas, porque la nación rechazó al Mesías. En conclusión, en cuanto a la aplicación, me gustaría preguntar, ¿y nosotros? Y nuestras bendiciones y nuestras oportunidades? Permítame enumerar 3 bendiciones u oportunidades que nos pertenecen hoy. Primero están la familia y los amigos. Estamos rodeados de personas a las que amamos y que nos aman. Es tan fácil desaprovechar las oportunidades para decir una palabra de aliento o una palabra de amor. En una ocasión, Jesús dijo, a mí no me tendréis siempre, siempre. Eso es cierto para nosotros, nuestros seres queridos y amigos. Si alguna vez vamos a decir te quiero, si alguna vez vamos a dar una mano para ayudar, deberíamos hacerlo ahora. Tenemos la oportunidad, pero la oportunidad podría desperdiciarse. Segundo está el llamado de Cristo que nos dice a todos, venid a mí y yo os haré descansar. Muchos todavía están rechazando su llamado. Otros quieren aceptar el llamado, pero bajo sus propios términos. Jesús muestra que los hombres que nacen del agua y del espíritu están en su familia. Debemos prestar seria atención a su llamado. Tercero, existe la oportunidad de la fidelidad. ¿Cuántas personas comenzaron a seguir a Cristo y luego, después de un tiempo, rindieron? Al renunciar, la fidelidad se va. Tú y yo estamos rodeados de oportunidades y privilegios. No debemos desperdiciarlos, que podamos entregarnos al mejor esfuerzo que hay en nosotros para aprovechar las oportunidades que tenemos. Esta es la lección. Es tiempo por preguntas o comentarios. ¿Alguien tiene una pregunta o
comentario. Adelante, hermano. ¿Alguna pregunta? Miren, hoy estaba meditando mientras leía el material de Rocky y me llamó mucho la atención una situación que tuvo una de las hermanas allá en Dos Palmas, cuando le decían que ellos no podían decir nada del Israel físico, porque ese era el pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo te dice una y otra vez, no son el pueblo de Dios. No son el pueblo de Dios. Estoy viendo a un youtuber que está predicando el evangelio en Jerusalén. ¿Saben ustedes cuando dicen Yahshua? Es lo que le dicen los hebreos, los judíos, lo maldicen. Igual que maldijeron a Jesús, igual que lo condenaron a morir en la cruz. Hoy los judíos condenan también igual a Jesús. Entonces, no son el pueblo de Dios. La Biblia te dice que hay un solo camino. Y el único camino, la única puerta, se llama Cristo Jesús. Lo demás es pura mentira y pura religión. Bueno, vamos a sentir, Marislay, quiero empezar contigo hoy. ¿Cómo tú crees que se sentía Pablo al escribir su carta a los romanos? Marislay, emociones. Bueno, hermano, el estudio de la lección de hoy está muy interesante. Vemos a un Pablo triste por su nación, una nación que la tristeza de Pablo era tan grande. Él mismo estaba dispuesto a ser anatema. Y todos conocemos qué quiere decir la palabra anatema. Él quería ser ese maldito por su pueblo. Él amaba muchos a sus hermanos, el pueblo judío. El amor y la preocupación de Pablo por lo demás era tan grande que estaba dispuesto a entregar su propia salvación eterna por amor a ellos. Fíjense, en el Antiguo Testamento, Moisés también ofreció hacer lo mismo para salvar a los judíos de la ira de Dios. Pablo aquí llama a los judíos israelitas, Israel, que fue el nombre original de la nación judía. Ellos también se les daba el nombre de Israel, en Romanos 10:1. Es decir, que Dios había escogido a Israel para ser su propio pueblo especial. Hey, un momentito. Jesucristo mismo era un momento, Marislay. Un momento. Okay. Dime, Rocky. Adelante, Rocky. ¿Estás en WhatsApp? Por favor, apaga su micrófono, por favor. Causa mucho feedback. Hay una persona no está apagado. Por favor, apaga sus micrófonos en la WhatsApp. Adelante. Miren, hermano, fíjense bien la actualidad que tiene la carta de los romanos, que tal parece que Pablo le escribió hoy a los romanos. Sentía tristeza al ver cómo su pueblo sentía desprecio por la palabra y las promesas de Dios. Ahora, Jacob, voy para ti. ¿Cómo describe Pablo su relación con el pueblo judío? Pablo aquí en esta carta está haciendo una descripción analógica con ese pueblo del cual él es. Y les está diciendo, ustedes, mis hermanos en la carne, están bien equivocados. A pesar de que ustedes son los israelitas descendientes de Abraham, a pesar de que ustedes tuvieron el lujo de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley,
del culto, de las promesas y de los patriarcas, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ustedes no han entendido todavía que de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de esa promesa iba a venir el Cristo, y que ahora no son los descendientes en la carne de Israel los hijos de Dios, sino que ahora los hijos de Dios son, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Miren, hermano, vamos a ver ahora la importancia del lamento de Pablo en este mensaje a los romanos. Ulisito. Ulisito. Ulisito, ¿me oyes? Hermano, no te oigo. El micrófono, Ulisito. Rocky, ¿me oyes? ¿O soy yo quien está perdido? I can hear Se you. oye que hermano. I can hear Ahora you. sí. Ok, perfecto. Adelante, Ulisito. Hermano, no te oigo. No ha abierto el micrófono, Ulises. Ulisito, el micrófono. Ok, hermano. Vamos entonces. Emilio, quita el micrófono. Emilio. Aquí estoy, hermano. A ver si me pueden escuchar por allá. Perfecto. Vale, vale. Mira. ¿Qué importancia tiene el lamento de Pablo por los judíos en el contexto de su mensaje a los romanos? ¿Cómo tú ves? ¿Por qué Pablo se lamenta, llora por el pueblo judío? Bueno, desde el punto de vista que yo lo observo, Pablo siente un amor entrañable por la iglesia. Pues de hecho, él tiene un llamado de ir a predicar a ese pueblo. Y a ellos no recibir a Jesucristo, independientemente de ser llamado pueblo de Dios, Pablo siente tristeza, el corazón se le parte. Y esto para nosotros hoy, yo lo veo como un mensaje que puede ser aplicado perfectamente a nuestros tiempos, porque el hecho de que nosotros tengamos un local y diga afuera Iglesia de Cristo, y nosotros no estamos haciendo las cosas como corresponde, conforme a las Escrituras, y conforme al llamado, y conforme a lo que Cristo nos ha enseñado, de nada vale el cartel que diga afuera Iglesia de Cristo, o que lo identifiquemos como Iglesia de Cristo si no estamos cumpliendo con la doctrina. Este dolor Pablo lo está sintiendo porque Pablo está mirando que es un pueblo que tiene el regalo que Dios le ha dado, y sin embargo lo han despreciado. Pablo se siente contristado al punto que él prefiere dejar de ser quien es, perder su relación, en este caso, de la que Cristo le ha dado en el pueblo de Dios, decir, yo prefiero dejar de ser a que ustedes reciban a Jesucristo. Y en este sentido, nosotros muchas veces nos vemos identificados cuando estamos en la obra del Señor, estamos trabajando y hemos tenido años de trabajo y vemos que a veces la iglesia no toma importancia al sacrificio que hacemos. Hemos hecho todo, hemos dado a los hermanos la vida, le hemos entregado nuestro tiempo, le hemos entregado nuestros bienes, hemos entregado nuestra casa, hemos entregado todo y al final vemos que lo tiran a basura y esto nos duele. Yo me imagino el dolor de Pablo en este marco en que está hablando. Él está diciendo, yo soy parte de ustedes, soy de la misma raíz, vengo de la misma nación y sin embargo ustedes a mí no me escuchan. Ya Jesucristo lo había hecho.
Él dice, tus enemigos serán de tu casa, no habrá profeta en su propia tierra y cosas así. Es de la manera en que lo estoy mirando, hermano. No sé de la manera en que tú lo ves, no sé qué explicación puedan darme ustedes allá para acá. Mira, estoy de acuerdo contigo 2000%. Qué triste es cuando tú vas a hablar con personas que tú encontraste crudas en el mundo, lo traes a los brazos del Señor, lo enseñas, le predicas y viene alguien que le dice, te voy a pagar un salario. Y a partir de ahí ya él no oye la voz de la palabra que tú le enseñaste, la voz que oye es la palabra de ese que me está pagando. Qué triste es cuando el Señor Jesús dice, el asalariado ve el peligro y huye, en tanto el verdadero pastor no lo hace. Pero también Jesús te lo dice, Jesús te dice, si a mí me rechazan, a ustedes también lo van a rechazar. Entonces cuando tú vas a hacer las cosas, tú te entregas todo por completo a mí, Dios. Hay placer, hay satisfacción, incluso te voy a decir, en tu misma casa. Cuando tú te lo entregas todo, todo, y lo pones todo en las manos del Señor, te digo que tu peor enemigo viene de tu misma casa. Pero ¿qué tú vas a hacer ahora? Amén, hermano. Tú tienes que hacer como el rey David. Cuando el rey David se iba a enfrentar contra Goliat, vienen los hermanos. Este estúpido dejó las pocas ovejas de mi padre allá y viene aquí porque es un sangriento, porque quiere ver la sangre. Y David le dijo, no tengo nada que ver con ustedes. Su misión era Goliat y fue y venció a Goliat. Es la misión de nosotros. No importa, hermano, lo que te digan, no importa los obstáculos que tengas, vas a tener mucho. Pero sí tenemos una promesa grande, la promesa de que vamos a tener un tiempo con el Señor Jesús. Ese es el tiempo más lindo que hay. Ahora, vamos para la tercera pregunta, para la cuarta. Quiero preguntársela a Chacón. Chacón, de los aspectos de la identidad judía, ¿cuáles son los que Pablo enfatiza? Los aspectos de la identidad judía. Bueno, ya, para mí que los dice en el versículo 4, que son los mismos que Rocky dijo que perdieron, que desperdiciaron la adopción, la gloria, es decir, la Shekinah, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y no entendieron lo de los patriarcas, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso es la carta a los romanos. Pablo les está explicando simple y sencillamente, oye, chicos, no son los descendientes según la carne los hijos de Dios, sino son aquellos que obedecen el plan de salvación. Ese que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren, hermano, qué parte más linda cuando usted va a hablar con cualquier persona. No, yo soy bautista. El que nace bautista muere bautista. No, yo soy de fulano, yo soy de mengano. Hay un señor, Juan Monroy. Estamos un día en Matanzas y me pregunta, estaba yo con mi hermano Oliverto Aguilera, y viene y me pregunta, ¿y tú de quién eres? Dice, yo de Jesús. Dice, no te hagas el payaso. ¿Sabes qué te estoy preguntando? Y no, el payaso es usted que no sabe cómo preguntar. Si usted me pregunta de qué lugar es, le digo, soy de Santa Cruz del Norte. Pero si me pregunta más, donde mi hermano Julio Alfonso predica, yo no soy de Julio Alfonso, yo soy de Jesús. Esa es la diferencia. Sin embargo, Monroy se pensaba que porque él era Juan Monroy, tenía la arrogancia de los fariseos. Punto. Mire, hermano, aquí no vale nombre. Aquí no vale nada. Aquí no vale fulano y mengano. Qué triste es que tú veas a los obreros del Señor, que una vez fueron grandes obreros, echando barriga. Cuando usted ve un hombre de la edad de nosotros, barrigón, usted puede decir primero, no trabaja. Está sentado en su casa, comiéndose la comida, haciéndose que trabaja. Me recuerdo unos ancianos de Texas que vienen y me dicen, ay hermano, estamos cansados de ciertos hermanos de ciertos países que cuando vamos a visitarlos, ¿sabe usted lo que me da? Una lista justificándome la gente que no va a venir por esto y por aquello. Y cuando usted va a la iglesia, lo que ve son 5 o 6 personas.
porque han perdido su tiempo. Hermano, cuando usted viene aquí a Nebraska y usted mira los campos, están siempre sembrados. Ahora en este momento, primavera, a pesar del frío que hay, ya los campesinos araron todo el terreno y lo están sembrando. Tienen que comerse el fruto. Nosotros somos sembradores del Señor Jesús. Tenemos que trabajar para el Señor Jesús. No hay justificación, hermano, para echar la barriga. Adelante ahora, Ulisito, vengo para ti. ¿De qué manera me refleja la carta a los romanos las tensiones culturales y religiosas de la época? ¿Me oyes, hermano? Micrófono, Ulises. No te oigo, hermano. No te oigo. No te oigo, hermano. Ok, Cambronero. Cambronero. Hermano, quita el micrófono. Cambronero. Sí, señor. ¿Cómo vemos en la carta de Pablo las tensiones, las diferencias culturales y religiosas de la época? ¿Cómo vemos esas diferencias en la carta a los romanos? Esas Bueno, sí, situaciones, esos problemas. sí, de ahí era algo que era un grave problema, ¿verdad? Porque de ahí los romanos tenían sus creencias. Pablo humildemente venía predicando de Cristo, ¿verdad? Y entonces había un gran auge de creencias y posiciones que ellos no daban a torcer el brazo. Aún así, Pablo humildemente les habla y les dice que él prefería morir que verlos a ellos perderse, ¿verdad? Por el amor que él le tenía a Cristo y a las personas, porque Pablo veía a las personas como almas que necesitaban ser salvadas de su pecado, mas en cambio los romanos veían el asunto como que si fuera tal vez un negocio o no había importancia por el alma de la persona. Amén, hermano. Amén. Ahora, Rolando, quita el micrófono, hermano. Rolando, quita el micrófono. ¿Me oyes? Rolando. ¿Me oyes, hermano? Rolando. ¿Cómo influye el conflicto entre judíos y gentiles en la enseñanza de Pablo sobre la salvación? ¿Cómo tú lo ves? Rolando. Ok, Chacón. Hermano, es que el conflicto prácticamente se resume en dos. Los israelitas creyéndose la crema innata, pensando que ellos eran los únicos hijos de Dios porque eran descendientes en la carne de Abraham, no aceptaban, no les pasaba por su cabeza, no lograban percibir, no lograban entender cómo es que los gentiles podían ser hijos de Dios. Entonces ahí entraban ellos en conflicto y eso es lo que Pablo les está explicando en esa carta que el hermano Roque acaba de explicarnos a nosotros. Pablo les dice, ustedes están bien equivocados y se lo resume. No todo el que desciende en la carne de Abraham es israelita. Los israelitas verdaderos son los que han obedecido el evangelio. Ese es el conflicto. Entonces Pablo se los explica simple. O sea, ustedes son hijos de Dios en una carne y ustedes no admiten y no entienden que también los gentiles somos hijos de Dios. Entonces, no, por eso es que les dice, no todo aquel que desciende de Israel es hijo de Dios. Miren, miren, hermano, la maldición, cuando hay alguien que viene a ti y te hace enojar, ¿qué es lo primero que le dice? Necio, estúpido. Es como una palabra que te sale del alma. ¿Saben ustedes cómo le decían los judíos a los gentiles? Incircunciso. Era como decirle, era
algo, como que lo estaban maldiciendo. Eres un incircunciso. De pronto, esa maldición se vuelve contra ellos. Pero ahora Pablo, ¿qué es lo que hacía? Pablo, Era cuando una llegaba, plaga. perfecto, bueno, Romano, Rolando, ahí te veo. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo, Ok. el primer lugar que iba, un momentico, Rolando, voy para ti, era a la sinagoga. Pero después Pablo, ¿qué hacía? Bueno, ustedes no me quieren recibir. Se sacudía los pies. Iba entonces a los gentiles. Iba a predicar donde nadie había predicado. Hermano, ¿cómo le llaman? Nosotros en Cuba le decimos predicar en pecera. Predicar en pecera es cuando tú vas a otra iglesia y tratas de convencerlo para que vengan a tu iglesia. Eso es ir a pescar fácil. No, hermano. Cuando usted va a predicar el evangelio, va a predicarle a aquellos que no conocen del evangelio, como está haciendo Jorge, como está haciendo Rocky. Eso es predicar el evangelio. Cuando van a los que no saben nada o los que tienen nociones, pero ir ahora a otra iglesia a convencerlo con argumentos, no, hermano, eso es pescar en peseta. Eso es tonto. Ahora, Rolando, vengo para ti. Dígame, hermano. ¿Qué significado tiene la palabra de Pablo sobre Cristo en relación con la promesa de Dios a Israel? A ver, la palabra de Cristo con relación a la promesa de Dios en Israel. ¿Es la pregunta? Ajá. Exacto, hermano. ¿Quiénes eran Bueno, Israel? Ajá. Para ajá. Dios. La nación santa, el pueblo escogido de un principio, bajo la promesa de Abraham. Pero Y tenía para nosotros, tenía una gran connotación para nosotros, porque de ahí salió la salvación al pueblo gentil. Pero entonces hay una promesa grande que él le da a los judíos de Abraham. ¿Y cuál es la promesa de Abraham? En ti serán benditas, Serán todas las benditas todas las naciones. naciones. Hombre, claro que sí. Rolando, sigo para ti. ¿Cómo tú interpretas Venga, hermano, eso? ¿Cómo tú interpretas la afirmación de Pablo de que Cristo es Dios bendito para siempre? Ni hablar. A ver, imagínense usted que no hay otro Dios. Yo cuando hablo mucho a la persona de que Jesús es Dios, precisamente busco los textos que Pablo afirma que Jesús es Dios, siendo Pablo uno que lo negó al principio, pero gracias al mismo llamado, Pablo reconoce que solo Cristo es aquel a quien había sido prometida la salvación y por supuesto, de hecho, es el verdadero Dios según Juan. Y es una connotación inmensa porque no hay otro, dice Hecho que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Por tanto, el único que trae la salvación al mundo es Dios. Y en este caso es Jesús, que se hizo carne, ¿ok? Perfecto, hermano. Ahora vengo con algo que a Rolando le encanta. Yo voy a decir Venga. algo, yo voy a decirle algo y después quiero oír a Chacón. Cuando Pablo quiere ser anatema por amor a sus hermanos según la carne, vemos como una especie de proyección en el mismo Jesús. Ahora, hay una película que a Rolando le debe gustar, en la serie Kung Fu Panda. Es la tercera o la cuarta parte, cuando viene el maligno todopoderoso y cae. Viene, es el toro maligno todopoderoso y viene y está venciendo a Kung Fu Panda. Lo está venciendo. Venció a todo el mundo, a todos los grandes maestros. Y entonces viene en la única forma que le dice a Kung Fu Panda: tú no puedes vencerme porque yo soy reino espiritual y tú eres reino carnal. Las cosas tuyas del reino carnal no funcionan en el reino espiritual. ¿Y qué hizo Kung Fu Panda? Se le tira al cuello de Kai, lo aprieta y se mata él mismo. Entonces ahora estaba en el reino espiritual y fue la única forma que él pudo vencer. Ahí en la película sale como que es el guerrero dragón. Lo hace únicamente cuando da su vida por los demás. Y ese es el punto, hermano, de cuando Jesús, la única forma que Jesús tenía de vencer la muerte era muriendo. Y ahora, ¿qué tú me dices de ser anatema por amor a sus hermanos según la carne? Rolando.
Sí, cómo no. Esa película me encanta, esa película me encanta mucho porque refleja realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino, se despojó de toda la gloria y se hizo hombre como nosotros para podernos llevar otra vez al lugar donde deberíamos estar desde un principio, donde no debíamos haber caído. Pero ese ejemplo que pusiste de esta película infantil de los pandas me encanta porque realmente a mí me encantó cómo este ser maligno viene del más allá, ¿no? A destruir la obra, lo que realmente era bueno en la tierra, pero el panda va, va a ese mismo lugar donde salió para poder librar a todos aquellos que habían sido cancelados por él y convertido en un pequeño caracol. Yo creo que ese ejemplo que pusiste, hermano, maravilloso, me encanta, porque eso mismo Jesús hizo por nosotros, por amor. Y cuando Pablo hablaba, no sé, mi percepción, en este caso que dice que se haría anatema, hablando de la familia, era el dolor que sentía de ver a su familia que todavía seguían a las cosas carnales y no veían las cosas espirituales, aún teniendo un tanto más que los gentiles, una visión algo bastante cercana, pero no entendieron que Jesús era el Salvador. Por eso Pablo decía, quisiera hacerme anatema, si realmente lo pudiera hacer para salvarlo, él lo haría. Y yo creo que Jesús al ir a la cruz se hizo pecador por nosotros para librarnos también de esa misma condenación. Un ejemplo maravilloso, hermano, gracias. Muy bueno, te felicito. Miren, Rolando y yo somos fanáticos de los dibujos animados. A mí me parece maravilloso porque todos los dibujos animados son reflejos de preceptos bíblicos. Ellos te dicen que son tradiciones chinas. Sí, Mentira. señor. La única forma que ellos pueden proyectar y meterse en el alma de las personas es cuando proyectan la palabra de Dios. Y ahora quiero terminar con Cabronero. Cabronero, Sí, señor. cómo pueden aplicarse los conceptos presentados en estos versículos a la vida y la experiencia cristiana contemporánea, hermano? Bueno, hermano, de ahí yo siento que con testimonio. Hay una sola palabra para eso, testimonio, predicar de Cristo, así como lo hacía Pablo, así como lo hizo Pablo todo el tiempo, aunque llegara ante reyes, aunque llegara a donde fuera, él solamente predicó a Cristo y a Cristo crucificado. Qué lindo, hermano, cuando no solamente predicamos, sino vivimos. No vivir del evangelio. Hay mucha gente que vive del evangelio. Qué lindo es cuando vivimos para el evangelio. Hermano, cuando nos entregamos, cuando vivimos en la carne esa pasión, cuando el mismo Jesús dice, el que quiere más a madre, padre y hermano que a mí, no es digno de mi reino. Hay que ser digno del reino de Jesús. Cuando Jesús dice también que el reino de Dios se hace a pura fuerza y solo los valientes lo arrebatan, Emidio. Solo los valientes lo arrebatan. Lo arrebatan no es como viene en la versión moderna, se hacen de él. Arrebatar es cuando te tiras como un guerrero y lo agarras con fuerza. Ese es el evangelio, ese es el reino del Señor, ese es el que todos nosotros estamos predicando. Ese es el evangelio que nos llena, que nos lleva y por el que vivimos. Y es lindo estar aquí hoy con cada uno de ustedes. Y quiero darle las gracias a mi hermano Rocky, que me está haciendo revivir tiempos que ya pasaron, pero que los estoy viviendo ahora, no como padre, sino como abuelo. Y quiero decirle que la condición más linda que un ser humano pueda tener es ser abuelo. Entonces, Rocky, ¿algo que decir? Rocky. Momentito. Ok, yeah, no, estoy bien. Entonces, vamos a pedirle a mi hermano Cambronero que él nos despida en oración y a darle las gracias a cada uno de los hermanos por estar presente con nosotros en esta noche y decirle que aquí en Nebraska hay un frío que les zumba, pero no solamente el frío, sino que está lloviendo. Y aún así, con esa lluvia y con ese frío, usted ve a los campesinos trabajando la tierra. Son dignos de admirar. Digno es el obrero de su salario, dice la palabra.
y la palabra salario implica trabajo. Adelante, Cambronero. Ok, bueno, vamos a orar. Eterno Dios, Padre Santo, piadoso y misericordioso, a ti sea, Señor, la gloria, la honra, el poder y el imperio, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, gracias por ese gran amor que nos has tenido, que nos has perdonado, Señor. Gracias, bendito Padre, porque pones en nuestro corazón amor, humildad, bendito Dios, para pasar los días, Señor, las tormentas y todo lo que venga, bendito Dios. Queremos, bendito Señor, que nos hagas como Cristo, Señor, como tu Hijo, que podamos soportar el asedio, bendito Dios, de las tormentas, Padre. Para poder así, cuando la tormenta pase, Señor, sembrar la semilla, Señor, y esperar la lluvia tardía y temprana, Señor, para que brote y dé fruto, bendito Padre. Pero eso solamente tú lo logras, Padre, en cada uno de aquellos, Señor, que se preparan, que se disponen, bendito Dios, a coger el saquito de semillas, Señor, y el palito aquel con que cada semilla se pone en la tierra, Señor, con amor, con piedad, Señor, sabiendo que de aquel mismo fruto iremos a comer, y no solo el que siembra, Señor, sino también aquel que recoge, Padre, sino también aquel que es nuestra familia, sino también aquel que es nuestro hermano, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Extendemos hoy esas gracias eternas por todos aquellos sembradores de tu santa palabra, Padre, por todos aquellos, Señor, que se quitan la comida o se quitan el rato de trabajo, Señor, para dedicarlo a ti, Señor, con amor, Señor, previendo, Señor, que es para ti el que se está haciendo el trabajo, Padre. Señor, nunca permitas que nuestro corazón se llene de marañas, Señor. Nunca permitas, bendito Dios, que nuestro corazón se desvíe al propósito eterno, Señor, el cual ya tú lo pusiste, Señor, que Cristo muriera para que nos salvara del pecado, Señor. Permite, Señor, que nuestro pie no se salga del camino, Señor, y sigue usando a aquellas personas bondadosas, aquellas personas que ya tú has preparado, Señor, para que sigan sembrando la semilla, Padre, y para que sigan en el camino, Padre, que tú ya pusiste. Muchas gracias, Señor, le damos por Rocky, por nuestro hermano Luis y por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser humildes cada día, Señor. Ayúdanos a amar, Padre, pero con un amor verdadero, Señor, porque el que no ama, Señor, pues no hace las cosas como tú quieres. Tú quieres que nos llenemos de amor, Padre. Por eso yo hoy te pido que a todos los que están escuchando esta pequeña oración nos llene de ese amor que tuvo Cristo por las almas. Muchísimas gracias, Dios le damos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.